Cuando vamos a participar de un evento importante, generalmente nos preparamos. La mayoría de nosotros nos preparamos. Por ejemplo, cuando vas a ir a una boda, la mayoría de las veces vas y probablemente te das un segundo baño, te pones tu mejor ropa, te echas loción, te preparas lo mejor que puedas para llegar y atender a ese importante evento. Si tú y yo nos preparamos para eventos como esos, ¿cuánto más crees que debemos de prepararnos para celebrar, para conmemorar uno de los 2 eventos más importantes que han sucedido en la historia de la humanidad, que es la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios? Tradicionalmente celebramos cada año el 25 de diciembre la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre y vino a este mundo con un propósito, que es salvar a los rebeldes como nosotros. Y es por eso que que preparamos esta serie de 4 mensajes a través de los cuales queremos ayudarlos a ustedes y ayudarnos a nosotros mismos también a prepararnos para recibir a Jesús. Prepararnos para conmemorar el nacimiento de Jesús, para que tú y yo celebremos de una manera congruente que Jesús nació, que el Salvador del mundo vino a este mundo. Que tú y yo celebremos no Navidad, sino que celebremos a Cristo, que celebremos a Jesús. De esto se trata esta serie, de ayudarnos a preparar nuestros corazones para este importante evento. Roberto la semana pasada nos ayudó a ver que Jesús es el cumplimiento de una profecía que vino a traerle esperanza al mundo. El día de hoy vamos a ver que la Navidad, Jesús nos enseña acerca del amor de Dios. La siguiente semana vamos a ver cómo la Navidad debe de ser una causa de gozo para todos nosotros. Los cristianos deberíamos de ser los hombres y las mujeres más gozosos de la tierra, porque nació Jesús en nuestros corazones. Y por último vamos a terminar viendo la encarnación misma del Hijo de Dios, el milagro de la encarnación. Como les comenté ahorita, nos vamos a concentrar ahora en tratar de ver cómo la Navidad nos enseña acerca del amor de Dios. Y aprender acerca del amor de Dios es una de las verdades más difíciles e importantes de entender y creer. Tú has escuchado cientos de veces a lo mejor que Dios te ama, miles de veces a lo mejor que Dios te ama. Pero el creer eso, el entender eso es difícil. Entre otras cosas, porque para creerlo, para recibirlo y disfrutarlo, necesitamos poner nuestra fe en la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Es más fácil a lo mejor para mí ayudarte a ver que eres un pecador, que mereces ser rechazado por Dios, que ayudarte y persuadirte del hecho de que Dios te ama. Para que tú entiendas que eres un pecador, a lo mejor lo único que tienes que hacer es escuchar tu conciencia. Tu conciencia misma te acusa, o la voz del enemigo que continuamente te está señalando y te está acusando de todas aquellas cosas que tú y yo no hacemos, que nos descartan del Dios Santo. Pero para persuadirte y convencerte y ayudarte a creer que Dios te ama, para que eso suceda, tú necesitas una iluminación del Espíritu Santo. Tú necesitas escuchar su voz por medio de su palabra y poner tu fe en ello. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Yo quiero tratar de ayudarte a ver cómo la Navidad nos enseña acerca del amor de Dios. Y lo queremos hacer porque si tú y yo tan solo creyéramos esta sencilla verdad, eso tendría un efecto revolucionario en nuestras vidas. Y lo vamos a estudiar juntos de 1 de Juan capítulo 4 en el versículo 7.
¿Cómo no me acompañan a leer ahí? Voy a leer de la versión de las Américas. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El día de hoy, como les comenté, vamos a tener este mensaje de Adviento a través de este texto. No voy a exponer el texto de una manera expositiva. Voy a presentar el mensaje de Adviento utilizando verdades que este texto enseña. Y la primera de ellas, la primera cosa que podemos saber aquí bien clara que este texto nos enseña, es que Dios es amor. Y ese es mi primer punto. La Navidad nos recuerda que Dios es amor. Lo que el apóstol Juan está haciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que está animando a la iglesia, primero que nada, a que se amen entre ellos. Les está diciendo: oigan, ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es la voluntad de Dios, y porque el Dios que ustedes invocan, en aquel en quien ustedes han creído, es la fuente del amor. Y luego les dice: toda persona que conoce a Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fíjense esto. La Escritura nos ayuda a ver de una manera bien clara que conocer a Dios transforma. Conocer a Dios transforma. Una persona llena de egoísmo, llena de amargura, vacía, que vive para sí mismo, que tiene un encuentro con Jesús, es transformada. Es transformada en una persona que se parece a Jesús, que ama como Jesús. De hecho, una de las evidencias de que una persona conoce a Dios es el amor. Y yo quiero hacerte a ti esa pregunta y animarte a que te la hagas. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo sabes que conoces a Dios? Porque vienes a la iglesia, porque lees tu Biblia. ¿Dónde está la evidencia de que tú conoces a Dios? El apóstol Juan aquí nos está dando una evidencia y nos está diciendo: aquellas personas que conocen a Dios aman. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tus hermanos de la iglesia, entonces es muy probable que sí conozcas a Dios. Si no los amas, dice este pasaje que no conoces a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. Así de claro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Él no quiere que tú y yo incorporemos a nuestra vida una religión. Si tú tienes años aquí en la iglesia y no amas a tu prójimo, no amas a tus hermanos, lo único que tienes es una religión cristiana. Lo único que tienes son ritos y conocimiento bíblico y actividades religiosas, pero no tienes a Dios. Eso necesitas saber. Lo que Él quiere para ti y para mí es que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que conozcamos a Jesús, que conozcamos quién es Él. Y te tengo una buena noticia: cuando tú conozcas a Dios, lo que va a suceder es que tu vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque conocer a Dios transforma. Conocer a Dios transforma. Tú conoces el amor de Dios, eso derrite tu corazón.
y te convierte en una persona que ama. Pero bueno, vamos avanzando en nuestro tema. Vamos a tratar de entender qué significa esta fabulosa frase que Dios es amor. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo mucho más con esa frase que Dios es alguien que ama. Nos está diciendo algo mucho más que Él ama continuamente. Nos está dando una definición de Dios que nos ayuda a ver un aspecto clave de la identidad de Dios mismo. Juan no nos está diciendo Dios ama, nos está diciendo Él es amor. Déjenme decirles aquí un dato interesante. En el Nuevo Testamento nomás sucede esto otras 3 veces. Que Dios sea definido por uno de sus atributos. Por ejemplo, tú nunca vas a encontrar en las páginas del Nuevo Testamento que se diga que Dios es justicia, o que Dios es sabiduría, o que Dios es poder. Pero sí vemos aquí que se nos dice que Dios es amor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Señor quiere que tú y yo entendamos algo referente a su identidad. Él quiere que nosotros veamos que Él es Él mismo amor. Él se define a sí mismo como amor. Él no solo ama, Él es amor. Para tratar de ayudarte a entender esto un poquito mejor, y cuando yo estaba tratando de entenderlo para mí mismo, empecé a hacer un ejercicio con mi propia persona. Y dije, a ver, ¿con qué atributos o características o descripciones yo podría definirme? Entonces empecé a pensar, a ver, yo pudiera decir Alejandro es responsable. Yo diría, pues no necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces soy responsable y a veces no. Por ejemplo, Alejandro es pastor. Tampoco. ¿Por qué? Porque ahorita soy pastor, pero eso no significa que siempre voy a ser pastor. Además, cuando llego a mi casa, yo dejo de ser pastor, ¿verdad? Me convierto en un esposo, en un papá y en un vecino que trata de ser un buen vecino. Eso soy. No puedo ser definido por mi función, porque a veces soy eso y a veces no. A veces soy responsable, pero a veces no. Ni siquiera puedo ser definido porque soy esposo o padre. ¿Por qué? Porque nada me garantiza que el día de mañana vaya a ser esposo o vaya a ser padre. Puede llegar el día en que yo me despierte y ya no sea ni esposo ni padre. Mi vida está en las manos de Dios y Él decide lo que tiene para mí, ¿verdad? ¿Con qué atributo o con qué característica puedo ser yo definido? Esta fue la que encontré. Alejandro es un hombre. Yo soy un hombre. Eso soy. Desde que nací hombre. Y hasta el día en que me muera seré un hombre. Todos los días de mi vida soy hombre y seré hombre. Y todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso es expresado desde esa base. Desde la base de mi identidad, de que soy un hombre. Algo así nos está diciendo el Señor aquí. Y nos está diciendo que su identidad, la identidad de Dios, está definida por amor. Él no solo ama, Él es amor. Piénsalo en estos términos. Dios es Dios. Él siempre ha sido Dios y siempre será Dios. De una manera semejante, Él es amor. Desde el principio del mundo, Él era amor o Él es amor. Y hasta el final de los días, Él será amor porque Él es amor. ¿Qué quiere decir eso? Que todas sus intervenciones en la historia de la humanidad han sido expresadas desde la base de que Él es amor.
Todo lo que Dios ha hecho en el mundo es una expresión de su amor. Vamos a tratar de verlo en términos personales. Todos los días de tu vida, Dios te ha amado. Todos. Y nunca va a llegar el día en que Él no te ame a ti. No porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Él es amor. Todas sus intervenciones, todas, en tu vida y en mi vida, las que han sido placenteras y las que han sido dolorosas, están caracterizadas por su amor por ti. Todo lo que tú y yo hemos recibido, lo hemos recibido en base a su amor por nosotros, porque Él es amor. Todos nosotros, todos los días, somos testigos de múltiples maneras de la bondad de Dios. Y tú y yo necesitamos tener esto bien presente. Esa bondad en nuestras vidas no la estamos experimentando porque tú y yo lo merezcamos. No la estamos experimentando porque tú y yo somos buenos vecinos y buenos padres. Tú y yo la estamos experimentando por una sencilla razón. Dios es así, Dios es amor, Dios ama. Y Dios te ama a ti. Esta verdad es difícil de creer. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el amor en nuestros días y en este mundo brilla por su ausencia. Y la poca réplica fallida, falsa, gacha, chafa que tú y yo conocemos del amor es bien débil y rápidamente se esfuma. El amor que tú conoces es un amor débil y chafa. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a relacionar con una persona y en el momento en que tú no cumples sus expectativas, el amor de esa persona para contigo empieza a cambiar. O tu amor por ella también. En cuanto una persona es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero te voltea la pichada, deja de cumplir tus expectativas, deja de comportarse de una manera que se ajusta a lo que tú y yo queremos, y el amor se empieza a apagar. Y entre otras cosas, como todos los días vemos eso, pensamos que el amor de Dios es de esa manera. En pocas palabras, tú y yo llegamos naturalmente a la conclusión de que Dios nos ama más cuando tú y yo hacemos lo correcto. ¿A poco no? Tú lees la Biblia, tú vienes a la iglesia, tú vas a Morelos, tú participas de actividades como estas y lo haces y tú dices, wow, Dios va a estar bien contento conmigo el día de hoy y me ha de amar. Lo estoy buscando, estoy ayunando, estoy festejando la Navidad de una manera tratando que sea correcta. ¿Cómo no ha de amarme más? Pensamos que el amor de Dios está ligado a lo que tú y yo hacemos, a nuestro desempeño. Y por ende, fácilmente llegamos a la conclusión de que cuando no hacemos lo que Dios nos pide, cuando no cumplimos sus expectativas, o fallamos, o ofendemos a otros, Él ya no nos ama. Pero yo necesito recordarte esto esta mañana. Dios te ama a ti, no por tu desempeño, no por tu bonita cara, sino porque Él es amor. Aún en medio de tus fracasos y de mis fracasos, en nuestros momentos de mayor altivez, cuando somos malos y egoístas con otros, tú necesitas saber esto: Él te sigue amando. ¿Por qué? Porque Él es amor, simple y sencillamente. Vamos a pensar en una implicación un poquito más de esto. Así como tu pecado y mi pecado nunca va a dejar que Dios deje de ser Dios, porque esa es su identidad, así nuestros fracasos, nuestros pecados no dejarán
no provocarán que Él deje de amarnos, porque Él es amor. Esa es su identidad. Nuestros fracasos, nuestros pecados no anulan la soberanía de Dios. No provocan que Dios deje de ser Dios. Él es Dios y sigue controlando la historia por medio de su providencia. Él sigue haciendo su voluntad. De una manera parecida, nuestra maldad, nuestros fracasos no provocarán que Él deje de amarnos, porque Él es amor. Esa es su identidad. Nunca va a llegar el día, nunca, en que Dios deje de amarte y que intervenga en tu vida en base a otra cosa que no sea su amor. Porque Dios no solo te ama, sino que Él es amor. Feliz el alma que se atreve a creer esto. Feliz la persona que se avienta como un niño a creer que Dios la ama. No solo vive llena de una alegría indestructible, sino que es transformada en una persona que ama también. Porque todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La Navidad nos muestra el amor de Dios. Si primero vimos que la Navidad nos recuerda el amor de Dios, ahora vamos a ver cómo la Navidad nos muestra el amor de Dios. No sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿qué significa que Dios te ame? Cuando decimos Dios me ama, Dios nos ama, ¿qué estamos tratando de decir? La respuesta a esa pregunta tú y yo la vemos en la Navidad. Porque la Navidad nos muestra palpablemente el amor de Dios. Tú y yo en el acto concreto de la Navidad vemos el amor de Dios mejor que en cualquier otro lugar. Ve conmigo ahí el versículo 9 de nuestro pasaje. Dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Está diciendo el apóstol Juan. El amor de Dios se apareció entre nosotros. Tuvo una manifestación. Esa manifestación nos ayuda a verlo. Y si tú y yo lo vemos, podemos palparlo y tratar de entenderlo. ¿Dónde fue donde se apareció el amor de Dios? Fíjate lo que dice el pasaje. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Eso es la Navidad. La Navidad no son regalos, la Navidad no es comida, la Navidad no son cánticos así un poquito diferentes que nos hacen sentirnos así como extrañando la familia. La Navidad es una cosa bien sencilla. La Navidad es que Dios envió a su Hijo al mundo. Que la segunda persona de la Trinidad entró a este mundo, se hizo un hombre y vino a este mundo con un propósito. Y ese propósito es que vivamos por medio de Él. ¿Quieres saber qué es el amor de Dios? Ve esto. ¿Quieres saber qué significa que Dios te ama? Ve esto, ve la Navidad. Dios mostró su amor en un acto concreto en la historia. El amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que Él siente dentro de su ser. El amor que Él nos tiene lo llevó a actuar de una manera concreta en este mundo para bendecirnos a ti y a mí con su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para tratar de entender esto un poquito mejor, les voy a dar una definición de lo que es el amor y luego vamos a tratar de describir lo que es el amor
por medio de este pasaje, por medio de este pequeño pasaje. Vamos a empezar con la definición. El diccionario BDAG, que probablemente es el diccionario más citado y respetado el día de hoy por los eruditos del Nuevo Testamento, define la palabra ágape, que es traducida como amor en este pasaje, de la siguiente manera: es una virtud donde se estima de una manera afectuosa a otra persona y se tiene un interés por el beneficio de otra persona. ¿Qué es amar? Amar es estimar con afecto a otra persona. Es considerarla valiosa, honorable, de valor ante nuestros ojos. Es una estima afectuosa que nos lleva a interesarnos profundamente por el bienestar de otra persona. Es esta estima afectuosa que Dios tiene por el mundo lo que lo llevó a entregar a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Vamos a detenernos un poquito ahí. Medita en esta definición. Cuando Dios te dice a ti que te ama, ¿qué está afirmando? Está afirmando que Él te estima a ti, que te considera a ti valioso para Él, que hay en Él un afecto intrínseco para contigo, que te ve y te estima con afecto, con un cariño afectuoso, que Él tiene por ti un interés constante, real y continuo por tu bien, que Él mueve, ha movido y moverá todas las cosas buscando tu bien y el mío, porque nos ama. Y la manera más palpable donde se ve esto es en la Navidad, cuando Dios envió a su Hijo para que pudiéramos vivir por medio de Él. Déjame leerte un pasaje del Antiguo Testamento que dice esto de una manera más, un poquito más poética, y yo quiero que te atrevas a creer que esto Dios lo dice para ti también. Fíjate lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios es esta estima afectuosa que Él tiene por nosotros, que lo llevó a buscar nuestro máximo bien al punto de que sacrificó a su propio Hijo en nuestro lugar. La Navidad nos muestra que en Dios ese deseo afectuoso, ese afecto entrañable, esa estima afectuosa que tiene por nosotros, lo llevó a sacrificar lo más preciado que Él tiene para cubrir la mayor necesidad que nosotros tenemos. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios da. Dios es un Dios que da. Yo quiero animarte a que tú y yo tratemos de ver a Dios de esa manera. Él es alguien que da y está continuamente dando y da lo mejor que Él tiene para cubrir nuestra mayor necesidad. Hay muchas personas que la Navidad no produce un cambio en sus vidas porque, entre otras cosas, no valoran el amor que Dios les tiene. Piensen conmigo de esta manera. Todos nosotros somos receptores en la misma medida del amor de Dios. Todos. Dios a todos nos ama por igual.
No hay alguien que Él ame más que a otra persona. A todos nos ama por igual. Sin embargo, ese amor ha afectado a unos más que a otros. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque unos han aprendido a percibir y a valorar en mayor medida el amor que Dios nos ha otorgado. Y algo que nos ayuda a valorarlo y a percibirlo y a disfrutarlo es entender de una manera bien clara quiénes somos tú y yo. ¿Quiénes somos tú y yo delante de Dios? Lo que la Biblia nos dice es que tú y yo somos pecadores. A veces tú y yo pensamos y nos vemos a nosotros mismos como personas bien amables. ¿Cómo no ha de amarme Dios si mira quién soy, verdad? No lo ponemos en esos términos, pero a veces es lo que grita en nuestros corazones. Nos sentimos las personas más amables de la tierra. Como la reina de Inglaterra que decía: así como mi trabajo es gobernar, el trabajo de Dios es amar y perdonar. Si tú tienes esa postura, no me extrañaría asegurarte que no estás disfrutando el amor de Dios. Y que el amor de Dios no ha hecho ninguna diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te sigue amando, esa es una realidad. Pero esa verdad no ha cambiado tu vida porque no estás percibiéndola y valorándola. ¿Cómo aprendemos tú y yo a valorar y a percibir y a disfrutar el amor de Dios? Entendiendo qué es lo que tú y yo merecemos en realidad. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Somos rebeldes. ¿A poco no nos rebelamos contra su voluntad continuamente? ¿A poco no buscamos seguir nuestros propios caminos en lugar de los de Él? Y luego después de que vamos y hacemos un relajo con nuestra vida y nuestras familias, le pedimos a Dios que nos ayude a arreglar todo, y cuando no lo hace como queremos, nos quejamos. Así somos. Somos rebeldes contra Dios. Y algo que tú y yo tenemos que recordar es que nuestros pecados para con Dios no solo lo ofenden, sino que han despertado su ira. Eso es lo que enseña la Biblia. Fíjate lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, o sea, se deja conocer desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? La palabra piedad es caminar conforme a la voluntad de Dios. La palabra impiedad es caminar en dirección contraria a la voluntad de Dios. El vivir en contra de la voluntad de Dios no solo amerita de parte de Él una disciplina, sino que dice la Escritura que despierta su ira. Despierta su ira santa, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Piensa en esos términos. Lo que tú y yo merecemos de parte de Dios es su ira. Simple y sencillamente, todo el bien. Si tú te levantaste el día de hoy y desayunaste, quiero animarte a que consideres esto. Ese es un bien de parte de Dios. Ese bien tú y yo no lo merecemos. Si tú el día de ayer te dormiste al lado de una mujer o de un hombre que es tu esposa o tu esposo, y tú tienes una buena familia, tú necesitas ver que esa es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no lo merecemos. Tú y yo merecemos su ira, y sin embargo nos da su bien. Dios no nos ama a nosotros porque seamos moneditas amables. Dios nos ama porque Él es amor. Esa es su identidad. A mí se me hace difícil creer el pasaje que leímos de Isaías. A mis ojos fuiste de gran estima. Yo veo mi vida, yo analizo mi vida y digo: Señor, yo soy de gran estima para ti. Fuiste honorable. Yo digo: Señor, ¿qué tengo yo de honorable? A lo mejor ustedes me conocen aquí y por la gracia de Dios, pues
Pues tengo un carácter que no me descalifica como pastor, pero ustedes no conocen mis pensamientos, ustedes no conocen mis ambiciones, y Dios sí las conoce, y de todos modos me ama. Señor, ¿me estimas honorable? Y yo te amé, daré hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Por qué es que Dios nos ama de esa manera? No porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Tú vas a disfrutar el amor de Dios conforme aprendas a caminar en ese piso, en la realidad de quién tú eres. Entonces vas a empezar a ver el amor de Dios en todos lados, porque Él nos da el bien cuando nos debería de dar el mal. Él nos bendice de múltiples maneras cuando debería de maldecirnos. La magnitud del amor de Dios se ve claramente en la Navidad, cuando Dios envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Cuando tú y yo entendemos el propósito de la Navidad, empezamos a palpar de una manera más clara el amor de Dios. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para darle al mundo la oportunidad de vivir de una manera civilizada, para que se formara una comunidad y una cultura como la nuestra. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para que Dios se volteara para con nosotros y nos favoreciera y nos concediera nuestros deseos y nuestras peticiones y nuestras lujurias. Para eso vino. El Hijo de Dios vino para que tú y yo seamos felices en términos nuestros. Para eso vino. Jesús vino para que tú y yo vivamos por medio de Él. Fíjate lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Cómo? Como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa aplacar la ira de Dios. ¿Sabes por qué vino Jesús? Vino para ser clavado en una cruz. Vino para morir en tu lugar y en el mío. Vino para morir como nuestro sustituto y por medio de ese sacrificio aplacar la ira de Dios que tú y yo hemos despertado. Tú y yo hemos despertado la ira de Dios. No sé si lo entiendas, no sé si lo creas, pero esa es la verdad bíblica. Y lo asombroso de esto es que Dios envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, para que recibiera la ira que tú y yo merecemos. Y por medio de ese sacrificio aplacar, apaciguar la ira de Dios, para que por medio de su muerte tú y yo pudiéramos ser perdonados. Tú y yo todos los días, espero, nos acercamos con Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que si tú crees en Jesucristo, tus pecados son perdonados. En el momento en que los confiesas, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es que Dios perdona de una manera tan libre y generosa, siendo justo a la vez? Porque Jesús murió como un sacrificio propiciatorio. Tú y yo valoramos el amor de Dios cuando aprendemos a identificar nuestra mayor necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Otra casa, otro carro, un piso nuevo, una ropa nueva, un perrito, no sé qué es lo que tú piensas que necesitas. Una familia, un hijo que sea diferente. ¿Qué es lo que tú necesitas? La realidad de las cosas es que lo que tú y yo más necesitamos es una persona que nos salve del juicio final. Una persona que nos salve y nos reconcilie con el Dios Santo. Esa es nuestra mayor necesidad. ¿Y sabes qué es lo que Dios hizo? Él vino a cubrir esa necesidad
por medio de Jesús, por medio de su Hijo. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? Yo me puse a pensar en esa pregunta. ¿Qué es lo más preciado que yo tengo? Mi casa, mi carro, mis libros, mi ropa. ¿Qué es lo más preciado que yo tengo? Mis hijos. Es lo más preciado que yo tengo. Yo daría lo que fuera por mis hijos. Bueno, Dios entregó a su Hijo unigénito. Él sacrificó, lo entregó a una cruz. Imagínate enviar a tu hijo al matadero. Eso es lo que Dios hizo. Y lo hizo por amor. Lo hizo para cubrir la mayor necesidad que tú y yo tenemos. Así de grande es el amor de Dios. Él entregó a su Hijo por ti. No solo por el mundo, por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Antes de llegar a nuestro tercer punto y ver una implicación de esto que hemos estado estudiando, necesito decirte esto. El amor de Dios es distinto a lo que tú y yo conocemos en este mundo. Si tú y yo tomamos, por ejemplo, el amor que se tiene una pareja y analizamos cómo sucede la dinámica del amor ahí, nos vamos a dar cuenta que el amor nace y permanece porque las dos partes lo alimentan. Es decir, ¿cómo llegaste a amar a tu esposa? ¿Cómo llegaste a amar a tu mujer? Entre otras cosas, porque ella te amó, porque ella te respondió. Y conforme ella te correspondía, iba alimentando el amor que tú le tenías y viceversa. Así es como una pareja, como una amistad se forma. Cuando dos personas se corresponden el uno al otro. Bueno, el amor de Dios es diferente. Este pasaje nos dice que Dios nos amó sin que nosotros lo hayamos amado a Él. En esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Dios te ama a ti, no porque tú lo ames a Él, no porque tú estés dispuesto a obedecerlo a Él, no porque Él pensaba o veía que tú ibas a responderle a Él. Dios te amó a ti y a mí, simple y sencillamente porque Él es amor y porque Él decidió amarnos. Él nos ama sin que nosotros lo amemos a Él. El amor de Dios es incondicional. Llegó a tu vida sin que hicieras nada para recibirlo. Y nada de lo que tú puedas hacer lo va a esfumar. Porque Dios es amor. Y en tu peor momento te amó. Y en tu mejor momento te amará también. Porque Dios es amor. Mediten esto conmigo. Cuando tú y yo vivíamos corriendo en contra de la voluntad de Dios, nuestro peor momento, Él envió a Jesús. Él envió a Jesús para que tomara nuestro lugar. Esto es importante que tú y yo lo captemos. ¿Por qué? Porque ahorita tú estás en Cristo y estás viviendo por medio de Jesús. Estás caminando en la voluntad de Dios por medio de Jesús. Y fracasas, y caes, y pecas, y a lo mejor traicionas a Dios de maneras en las que tú no te imaginabas que lo podías hacer. Luego tú piensas, oye, ¿podrá Dios amarme a mí a pesar de esto? En tu peor momento, Él entregó a Jesús. ¿Cómo no ha de seguirnos amando? Él es amor. La cruz no nos explica solamente lo que Dios hizo, nos explica quién Dios es. En pocas palabras, ¿quién es Dios? Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Ese es Dios. Cada vez que tú invocas al Señor en el nombre de Jesús, a este estás invocando, a uno que dio a su Hijo por ti.
El vivir en esa confianza, hermanos, trae una revolución a nuestras vidas. La seguridad de mi salvación, por ejemplo, está basada no en mi desempeño. Yo confío delante de Dios que seré salvo en el último día. Y esa confianza no está en mi desempeño, no está en que me gusta leer la Biblia, no está en que intento obedecer a Dios e intento agradarlo por medio de mi vida y mi familia. Está en una sencilla verdad: Él me ama. Y eso es verdad para ti también. Él te ama a ti. Y porque te ama, no dejará que te pierdas si tú has puesto tu fe en Él. Vamos a ver nuestra implicación y con esto vamos a cerrar. Si realmente entendiéramos y creyéramos esto, seríamos los hombres más ricos y felices de la tierra. Porque todos los días caminaríamos interpretando nuestros días a la luz de que tenemos a Jesús, de que somos salvos, de que Él nos ama. Tú pudieras decir todos los días: tengo a Jesús, nada me faltará, tengo a Jesús. Dios entregó a su Hijo por nosotros. La entrega del Padre de su Hijo no fue un acto solamente en la historia. Él entregó a su Hijo para ser nuestro Salvador. Eso significa que todos los días Jesús es nuestro Salvador. Tú el día de hoy invocas a Jesús y la manera en la que Él responde para contigo es de tu Salvador. Él se acerca a ti para salvar. No es alguien que está midiendo qué tanto respondes a lo que Él te está pidiendo. No es alguien que está decepcionado contigo porque no cumpliste sus expectativas. Es un Salvador. No solamente es el Señor que está gobernando todo, es el Salvador. Tú te acercas a Él y te estás acercando al que vino a salvarte de la ira eterna. A Él es a quien estás invocando. Cuando tú y yo conozcamos esto y lo creamos, seremos transformados. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué es que los cristianos, sabiendo esto, nuestras vidas no son transformadas? ¿Por qué es que muchos de nosotros andamos buscando en otra parte lo que encontramos en Dios? ¿Por qué es que tú estás buscando el amor en los brazos de un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué es que tú estás buscando el amor en la amistad y en el aplauso de tus compañeros de trabajo? ¿Por qué? Porque dejamos de percibir el amor de Dios. Dejamos de tener en cuenta que Él nos ama y que Él es amor. Y además, porque interpretamos a Dios en base a nuestros deseos y nuestras circunstancias. Pongámoslo de esta manera. La realidad de quién es Dios debe de funcionar como nuestro punto de partida para interpretar nuestra vida entera. Así es como debe de funcionar. Esa sería una fe sana. Lo que sucede contigo y conmigo es que lo hacemos al revés. Interpretamos a Dios en base a nuestras circunstancias y nuestros deseos. Es como si tú agarraras unos miralejos. Tú los pones del lado correcto y tú ves el objeto que quieres mirar. Lo ves de una manera más clara, lo ves de una manera más grande. Si tú te pones los miralejos al revés, la visión es distorsionada. Lo que sucede con nosotros es que interpretamos a Dios en base a lo que experimentamos todos los días y en base a lo que tú y yo deseamos. Es decir, tú no tienes el trabajo que quisieras tener y tu conclusión es: Dios no me ama. Tú no tienes al esposo que quisieras tener y tu conclusión es: Dios no me ama. Te pareces un poquito, nos parecemos un poquito al amigo de mi sobrino,
que llegó con él y le dijo: oye tío, dame 5 pesos para comprarme un dulce. Y mi amigo le dijo: vamos a comer primero, que comas y luego vemos si vamos por el dulce. Y la conclusión del niño fue: tú no me amas. Tú no me amas. Eso nos sucede a ti y a mí. Vemos nuestras circunstancias, vemos nuestros deseos, nuestras expectativas no cumplidas y nuestra conclusión es: Dios es malo. Algo me falta para agradar a Dios. Es que no estoy diezmando demasiado. Es que no estoy obedeciendo la Biblia demasiado. Es que no estoy leyendo demasiado. Y estás tratando de hacer esas cosas para convencer a Dios de que te ame y que cambie tus circunstancias para tú sentir que te ama. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu punto de partida. Es decir, ¿sabes qué? Una cosa es verdad, bien sencilla. ¿Cuál? Dios me ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y ya me lo manifestó de una manera clara cuando envió a su Hijo a morir por mí para que yo viviera por medio de Él. Eso lo sé. Y a través de ese punto de partida yo interpreto todo. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que tu trabajo es una muestra del amor de Dios. Tú te empiezas a dar cuenta que tus hijos son una muestra del amor de Dios. La ausencia de hijos es una muestra del amor de Dios. Tu salud es una muestra del amor de Dios. Tu ausencia de salud es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tú y yo vivimos de esa manera, creyendo como niños, de esa manera, y todas nuestras circunstancias alimentan nuestro sentido de amor, de nuestra conciencia del amor que Dios nos tiene, y eso nos transforma. Es la Navidad, lo que tú y yo vamos a celebrar en unas semanas. Es el evento, el segundo evento más importante de la historia, y es suficiente para que nuestras vidas sean transformadas. Lo único que necesitamos es verlo desde la perspectiva correcta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Déjame darte este tip y con eso vamos a terminar. El apóstol Pablo oraba por los efesios. Es más, les voy a leer la oración. Fíjense lo que dice Efesios 3:18. Acompáñenme ahí en sus Biblias. Efesios. Les voy a leer desde el versículo 14. El amor de Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Tú no necesitas nada fuera de Jesús. En Jesús tú y yo lo tenemos todo. Todo. Lo único que pasa es que no logramos percibirlo. Si tan solo lo creyéramos y lo percibiéramos, todo sería diferente. Eso es lo que Pablo oraba por los efesios. Te lo voy a leer. Dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Que seamos llenos con toda su plenitud. ¿De dónde viene esa plenitud? De que conozcamos su amor. Pídele a Dios que te permita conocer, creer, experimentar la realidad de que Él te ama. Pídeselo.
Señor, ilumíname, ilumíname. Lee la Biblia, no buscando qué es lo que Dios quiere que hagas. No lea la Biblia diciendo, bueno, ¿cómo quiere Dios que me porte en mi trabajo? Lee la Biblia principalmente buscando cuánto Dios te ama. Lee la Biblia con esos lentes. Hazte un buscador empedernido de eso. Busca el amor de Dios. Lo que va a suceder es que Dios te lo va a empezar a revelar. Y eso te va a cambiar para su gloria. Amén.